Vamos con Todo y Pensini. De nuevo ustedes aquí con Todo y Pensini por Globovisión. Para nosotros es un placer tener nuestra próxima invitada porque el otro día la vi en plena operación. Ella es directora de SACOT, que son cuidados de salud y acompañamientos a pacientes y adultos mayores en clínicas y a domicilio. Qué difícil es cuando uno tiene un familiar, un paciente mayor de edad que no está en una terapia intensiva ni puede estar, y además los costos de tenerlo dentro de un hospital, en una habitación, pero necesita cuidados intensivos todo el tiempo. Y tenemos a esta amiga que está, bueno, no solamente emprendiendo en Venezuela, sino sigue aquí y ayudando con nuestros señores mayores, pero también creo que tiene otro tipo de pacientes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos un poco de este sistema. A ver, te cuento. SACOT... Perdón, no le he dicho el nombre, Rosa Pérez, perdón, Rosa. Sí. Rosa Pérez, sí. SACOT es una empresa de servicio de asistencia en clínicas a domicilio. Ya en mayo cumplimos 3 años en el país, atendiendo pacientes de la tercera edad, pacientes convalecientes en casa o en clínicas u hospitales, y también cualquier persona enferma que requiera de una hospitalización y no tenga o no cuente con personas, con familiares que le puedan atender, bien sea en el domicilio o en cualquier clínica o cualquier centro de hospitalización. ¿Pero qué nivel de atención tienen? ¿Llegan hasta el nivel de terapia intensiva? ¿Hasta qué nivel pueden tener cuidado? No, a ver, te cuento. Nuestras asistentes son enfermeras auxiliares de enfermería que le dan el cuidado al paciente en todo lo que es sus necesidades, como bañarlos, cambiarles los pañales para aquellos pacientes que requieran de este tipo de asistencia, darle la alimentación, los medicamentos, todos los cuidados en casa, como lo haría aquel familiar que no puede estar allí presente por tener que salir a trabajar, a producir. Entonces SACOT se encarga de hacer ese trabajo que el familiar no puede hacer por tener que salir de casa o no poder estar en una clínica cuidando a su familiar enfermo. ¿Cómo se contratan los servicios? ¿Es por hora? ¿Es por mediodía? ¿Se puede combinar uno de mediodía con otro que pase la noche? ¿Cómo funciona? Sí, el servicio es de acuerdo a las horas que requiera el paciente. La mayoría de los pacientes requieren el servicio las 24 horas, pero también damos un mínimo de 4 horas y las 24 horas si lo requieren, ¿no? Solamente tienen que llamar a la empresa, contactarnos y pedir el servicio. También la modalidad de comercializarlo es a través de pólizas de seguros. Actualmente estamos con una importante compañía de seguros. Ha montado un plan piloto de 1.500 personas, un colectivo, a través del cual le ofrece este servicio a sus asegurados de 5 días al año. Si el asegurado requiere una hospitalización y necesita de alguien que le cuide, le acompañe en la clínica o a domicilio, solicita a SACOT esos días que tienen póliza. Inclusive dentro de la clínica, a pesar de que tenga atención médica y de enfermería. Claro, porque muchas veces el familiar no puede estar en la clínica cuidando al enfermo y obvio pues Servicio SACOT está allí para darle ese cuidado al paciente. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Tú también cuidas a algunos pacientes? No, realmente yo solo dirijo la empresa. Pero yo estoy viendo otro día vestidita así de enfermera y todo. Bueno, algunas veces que se visitan algunos pacientes o algo. Pero no, yo no soy asistente de salud, está una supervisora del personal de asistencia, quien constantemente está en comunicación con los familiares del paciente, monitoreando todas las actividades que se hacen en casa o en clínica con el paciente. ¿Qué grado de supervisión, hasta qué grado alcanzan las personas de SACOT del personal? Simplemente es una ayuda así como familiar, limpiar al paciente, darle comida, cuidarlo. ¿Cuál es el grado de atención al que llega? No puede resucitar un paciente. No. Es el cuidado al paciente en cuanto a acompañarlo durante el día. Por ejemplo, tenemos pacientes que están solos en casa y sus familiares nos contratan para que les hagamos compañía, estemos pendientes de darle su alimentación, de darle las medicinas, bañarlo, hacer cualquier tipo de ejercicio, pacientes que requieren compañía para ir a su consulta médica, allí estamos nosotros, pacientes que requieren de hacer algún ejercicio, actividad física, pues el asistente está siempre allí atento a todas esas necesidades que tenga el paciente. ¿Cómo haces, por
por ejemplo, con las necesidades que tenemos en Venezuela para elegir la dieta de un paciente, porque no es que tú puedas comer lo que sea, sino lo que se consigue también. ¿Cuál es la función de SACOT en ese momento de un enfermero? No sé cómo los llaman ustedes los trabajadores para SACOT, pero ¿cómo supervisan eso? Sí, el asistente de enfermería o asistente de salud, que es nuestro personal, lo que hace es monitorear el tipo de alimentación que se le da al paciente. La alimentación la da el familiar y se monitorea de que esté comiendo balanceadamente, de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga. Si son pacientes que solo requieren dieta líquida, pues el asistente está constantemente en notificación con la familia, indicándole lo que se le debe suministrar al paciente. Nuestro personal diariamente llena una bitácora de todo lo que se hace con el paciente, la medicina que se le dio, la alimentación que recibió, si el paciente muchas veces si no habla, si pudo hablar, si pudo hacer algún movimiento. También se hacen recomendaciones hacia los familiares de lo que requiere el paciente, y esto sirve de un historial. Cuando se lleva al paciente a su consulta médica, se le lleva todo este historial al médico para que sepa cómo ha sido todas las actividades y comportamientos del paciente en casa. ¿Han tenido algún tipo de conflicto con las clínicas, si los están cuidando ahí, o también en las casas con algunos de los niños, la gente? Porque no debe ser un trabajo nada fácil. Sí, no es fácil realmente, porque es entrar a la familia, compartir con ellos, o sea, nos hacemos parte de la familia, ¿no? Prácticamente somos un familiar más allí en casa, y en las clínicas pues muchas veces las enfermeras se ven como que una enfermera más, pero no, realmente es la persona que está allí representando al enfermo, porque no hay un familiar que pueda estar presente. O sea, muchas veces requieres una hospitalización, de hecho me ha pasado, una intervención quirúrgica, mi familia, todo el mundo trabaja, entonces me ha tocado pagar a alguien que me cuide. Con mi esposo pues también tuvo una intervención y necesitamos los servicios de mis asistentes en casa, porque fue una persona algo delicada y no podía sola atenderla. ¿Así nació la idea de SACOT? Bueno, en realidad nació porque yo necesité hace muchos años de una intervención que me hice, me di cuenta qué necesario es tener a alguien que te ayude. Pero en realidad también fue en Uruguay, este tipo de servicio es común, la gente lo compra más que una póliza de salud, porque allá funciona la salud pública. Entonces este tipo de servicios se compra muchísimo, sobre todo porque allá hay mucha gente mayor, los hijos han salido del país y requieren de alguien que los cuide, los acompañe en casa, los lleve al médico, los acompañe con todas sus actividades. Entonces esto es muy común allí. Yo viajaba muchísimo a Uruguay y bueno, vi la idea y estuve muchos años pensándolo, y hace 3 años decidí pues iniciar esta actividad aquí. Tú hablas mucho de la familia que contrata los servicios, pero hay gente que está un poco sola y necesita los servicios personales. ¿Te lo han contratado así? Sí, hay mucha gente que está sola, gente mayor, y nos contratan para este servicio. Nosotros estamos sobre todo tratando de comercializarlo a través de compañías de seguros o vendiéndolo directamente a personas que quieran contratar tantos días al año. Lo use o no lo use, finalizado la cobertura del año, pues vuelve a renovar el servicio. Sí, Rosa, vamos a ir al corte porque tenemos una pausa publicitaria. Al regreso quiero que me cuentes algunas experiencias personales positivas y algunas negativas también, de cosas que te tienes que enfrentar por la personalidad también de la gente y los pacientes. Ya regresamos con más para ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Pensini. De nuevo con ustedes, Con Todo y Pensini, aquí en Globovisión. Estamos con Rosa Pérez, directora de SACOT, Cuidados de Salud y Acompañamientos a Pacientes Adultos Mayores en Clínicas de Domicilio. Una idea muy novedosa y además muy útil, me parece a mí, porque muchas veces no solamente uno necesita tener algún familiar que alguien lo cuide y alguien de cariño, alguien que le dé una mano, sino que también uno mismo a lo mejor no tiene familiar al lado. Ahora con la diáspora venezolana es importante tener un tipo de servicio así. Me está contando Rosa que bueno, que allá en Uruguay existe y que ella personalmente hace unos años necesitó esa ayuda y no tenía nadie que la cuidara. Pero quería que me contaras un poco más sobre cómo nace esta idea, qué fue lo que te pasó a ti. Tú te estabas operando, si se puede saber, y cuál fue tu experiencia personal, y nos cuentas alguna experiencia que siempre es agradable saber cómo trataron a algunos pacientes. Sí, bueno, en mi caso necesité el cuidado de alguien en casa porque me hicieron una intervención por un tumorcito en un ovario. Mi mamá vivía en el interior del país y mi familia, pues mis hermanos trabajando, y
me tocó buscar a alguien que me cuidara en casa y no es fácil, ¿no? Obviamente, más allá del tema de cuidar a alguien que esté por una intervención quirúrgica, es el tema de aquella persona que queda sola en casa, sobre todo aquella persona mayor, el anciano, que no solamente es el cuidado de quien le dé una alimentación, quien lo bañe, quien lo limpie, sino quien le dé cariño, quien le dé afecto. Y SACOT se ha convertido en eso, en una mano amiga, en esos momentos tan difíciles cuando tenemos un familiar enfermo en casa, que sabemos que es una tragedia. Nosotros hemos vivido con familias tragedias de terminar peleados porque no tienen quien cuide al familiar en casa, quien los atienda, y al final SACOT ha llegado allí y en realidad nos hemos convertido como en ese lazo en la familia, hemos unido familias. Qué bonito. Mi amiga Osmelia Díaz es un caso. Saludos, Osmelia Díaz Granado. Sí, que lo vivimos, pues. Y bueno, nos ha tocado con algunos pacientes un poco con una pelea familiar grave, y al final llegamos, nuestras chicas le dan, además de cariño, unión a la familia. Claro, porque hay casos, por ejemplo, que 2 hermanas y 5 hermanos varones. Las hermanas siempre son las que se ocupan, pero una viaja porque le pide el marido, entonces porque tú una semana y yo 2, y ahí empiezan los pleitos. Y ahí empieza de ese la tipo. pelea. Sí. Y la mamá también, por ejemplo, casos de Alzheimer, que son tan complicados. Sí, hemos tenido pacientes con esta enfermedad y muy triste, y sobre todo porque son personas que al final no saben ni quiénes son, cómo están, y la familia un poco tensa, la presión dentro de casa. Es difícil poder convivir y la conllevar aceptación del enfermero o enfermera, asistente. Sí, que te reconozca. Entonces no podemos, si son pacientes que requieren servicio a las 24 horas, entonces no le puedes cambiar el asistente, porque le cuesta más identificarlo, conectarse con el asistente, ¿no? Entonces siempre tratamos de que sean 2 o 3 pacientes, 3 asistentes por 24 horas, porque además cuidamos de que nuestro asistente no se agote. Entonces nunca tratamos de que el asistente esté más de 12 horas con el paciente. Entonces siempre un paciente de 24 horas necesita por lo menos 2 asistentes. ¿Qué tipo de paciente te solicita más los servicios? Sí, señores, personas en la tercera edad. Sí, es lo que más. Sí, muchísimo. Gente muchísimo. más joven que piden para sus padres o sus abuelos. Sí, para sus padres o abuelos. Son muy pocos que por algunas intervenciones quirúrgicas que nos han pedido el servicio para acompañarlos en clínica o la convalecencia en casa. Pero la mayoría de gente de la tercera edad que está sola en casa, y muchos que están recluidos en una cama, que requieren de ese cuidado. Sobre todo nosotros también atendemos todo el entorno del paciente, el aseo de la cama, su ropa, bañarlos. Hay pacientes que a veces no quieren ni bañarse, convencerlos para que lo hagan, cuidarles la piel. Pacientes que por estar acostados todo el día, pues hay que estarle hidratando la piel con mucho cuidado y sobre todo con productos adecuados, ¿no? La situación económica muchas veces a la familia no le permite poder pagar este tipo de servicio, poderle darle el cuidado que realmente requiere el paciente. Entonces, bueno, nosotros en realidad hemos tratado de dar un poco de ese apoyo a la familia. Prácticamente los costos nuestros trabajamos al costo, subsidiando un poco el servicio. Nosotros decidimos dar como ese valor agregado a la sociedad. Muy bonito. Y te pregunto algo, pacientes que pasan, por ejemplo, a una terapia intensiva, le hacen el seguimiento, le piden, mira, por favor, acompaña hasta el último, y casos de muerte, de casos de enfermedades terminales. Sí, bueno, cuando el paciente está en terapia intensiva ahí ya no podemos intervenir, ¿no? Pero sí, ya cuando están en casa con enfermedades terminales, pues nos ha tocado pacientes. Y es muy triste porque al final se crea una conexión con el asistente y el paciente y la familia, y ir al funeral de uno de estos pacientes claro, es muy doloroso, pero es una realidad de la vida. Así es. ¿Y les dan algún tratamiento psicológico a todos estos asistentes para que puedan sobrevivir todo esto sin que les cause algún daño a ellos mismos? Sí, tenemos algunas charlas que se les dan, sobre todo terapia emocional, de que ellas sepan manejar ese vínculo entre el paciente, ¿no? Y al final, pues cuando ya el paciente no está, ellas traten de desconectarse un poco de esa situación, ¿no? Que debe ser algo estacional, que de repente tienes 20 pacientes y de repente ninguno. ¿Cómo haces en esos casos? ¿Cómo te pueden contactar? Vamos a aprovechar para que nos des tus redes. Cuando no tenemos pacientes, las chicas permanecen en la oficina haciendo algunas actividades, sí, le damos charlas, haciendo cursos, pero bueno, casi siempre están ocupadas, gracias a Dios. Sí, nuestros teléfonos... Si quieres me da el cartelito, lo pongo aquí. Sí, a ver. Nuestros teléfonos 0212-237-4739. Tenemos un teléfono a las 24 horas
que pueden contactarnos allí por el 0414-111-4934. Y tenemos nuestra página web, es www.serviciosacot. Ahora es interesante el alcance de los servicios de asistencia en centros de hospitalización. Por ejemplo, una persona que esté en un cuarto de habitación, no sé si hay algún tipo de roce con el hospital, que te haya sucedido algún caso. No, como te comentaba hace rato, las enfermeras a veces ven a las chicas uniformadas, entonces sienten como que es la competencia, no quieren que el asistente atienda al paciente, pero es que somos como el familiar que está allí, que no puede estar presente, nosotros en ese momento representamos al familiar. O sea, el familiar nos deja allí cuidando al paciente. Cuando te dicen fuera todo el mundo, ahí se queda un asistente tuyo. Sí, ahí está siempre con él. Ya saben que tienen un ojo pelado con lo que sí, está pasando. Sí. Servicio de asistencia por convalecencia en domicilio, en las casas. En las casas. Es muy importante el cuidado en casa porque el paciente siempre está solo en la casa, ¿no? Nosotros también en la familia tenemos una clínica, Centro Médico Quirúrgico Medipro, que está en La Urbina, y tratamos de que los pacientes de alguna manera pues allí asistan, tengan servicio inmediato como servicio de imágenes, laboratorio, consultas, y tenemos también quirófanos. Hemos tratado de integrar todo esto, sobre todo dando un poco de un valor agregado a la sociedad. O sea que si en algún momento un paciente presenta una convulsión, una emergencia, ustedes tienen cómo asistir. En la clínica directamente en CMQ Medipro, en La Urbina. ¿Y qué tipo de casos, qué tipo de enfermedades? ¿Cardiovasculares? Sí, todo tipo, o sea, es una clínica con sus quirófanos, tenemos tomógrafos, rayos X, laboratorio y 23 consultas, 23 especialidades de consulta. Muy bien, también servicio de asistencia especial en domicilio. ¿Qué tipo de asistencia especial es esa? Esa asistencia especial es para ese paciente que está convaleciente en cama, que requiere de los cuidados de nuestro asistente, como te digo, para bañarlo, para darle la alimentación, si tienen sonda, manipular la sonda, cambiarle los pañales. Ese es el servicio especial, porque el servicio básicamente también es cuidar al que está enfermo en casa y requiere de nuestra ayuda. Oye, nadie sabe lo importante, lo que ustedes hacen hasta que tienen un paciente, un familiar enfermo, y lo que significa ustedes darle una mano a la familia, porque no solamente es el paciente que está enfermo, sino la familia sufre todo lo que es el entorno de este paciente. ¿Algunas recomendaciones también para esos familiares? Sí, a ver, lo importante es que sepan que pueden contar con un servicio como este. Somos una empresa pionera en el país y sobre todo entender la necesidad de que alguien le dé afecto a ese paciente, le tenga sobre todo paciencia. Sabemos lo que es estar enfermo y en momentos como estos lo que se requiere de mucho cariño, de mucha compañía, y familiar que utilice el servicio con confianza. Nosotros realmente siempre monitoreamos a nuestro personal, es un personal 100% responsable y que lo cuidamos muchísimo a qué casa va. Claro. y quién va. Y también cuidando tú a tus asistentes. Exacto, ¿no? sí, cuidamos eso, a qué casa va nuestro asistente y el familiar se puede sentir tranquilo porque somos una empresa que asumimos la responsabilidad ante ellos a la hora de cualquier eventualidad. Gracias, Rosa, un placer tenerte aquí. Pedro, muy amable. La próxima vez me encantaría que trajeras a algún paciente, un familiar de algún paciente para que cuentes también tú. Bueno, traemos a Osmelia para que nos cuente. Sí, bueno, Osmelia lo está viviendo con nosotros. Ah, qué bien. Sí. Bueno, que espero que no sea ella. Bueno, Rosa con Pérez, su mamá. Directora de SACOT, Cuidados de Salud y Acompañamientos a Pacientes y Adultos Mayores en Clínicas y Domicilio. Contáctelos en estos datos que damos aquí. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.